Para ahí te devuelvo el control para que la... Bueno, vamos a dar inicio a la sección de presentación de la última del día. De los presentadores. Gracias. Buenas tardes. Vamos a presentar nuestros proyectos creados Aerosys, sistemas de monitoreo de la calidad del aire en el mundo. Los integrantes del grupo, como Ciatif, Javier Pérez y Facundo López. Antes de todo, estamos cursando nuestro segundo año de ingeniería electrónica, así que, como se imaginarán, el proyecto es preliminar. Nos hace falta tomar muchos más datos como para establecer informaciones fuertes. El proyecto nace ante un contexto en el que el cambio climático y la contaminación atmosférica presentan desafíos críticos tanto para la salud humana como para la sostenibilidad ambiental. En palabras de Barack Obama, somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. En líneas generales, los objetivos del proyecto fueron diseñar, construir y validar un sistema eficiente, adaptable y accesible para poder monitorear la calidad del aire en ciudades argentinas, cubriendo una necesidad que en otros países es suplida mediante grandes redes de estaciones fijas. Pero, bueno, empecemos por dar un poco de contexto. La temperatura media global de la superficie terrestre está aumentando a una tasa de unos 0,2 grados centígrados por década. En 2017 esta se había situado 1 grado centígrado por encima del periodo preindustrial y se estima que en el 2030 se alcanzará el umbral de 1,5 grados centígrados por encima del nivel preindustrial si no se reducen las emisiones. Bueno, el inventario nacional de gases de efecto invernadero indica que el 63% de las emisiones provienen de dióxido de carbono, el 22,6% de metano y el 12,8% de óxido nitroso. También hay un 1,4% de gases pero estos son los más importantes y los que presentamos en el estudio. Sin embargo, la contaminación atmosférica no viene únicamente de estos gases, sino que también hay otros contaminantes nocivos, como por ejemplo las partículas PM10 y PM2,5, seguro que escucharon. Están generadas principalmente por la combustión de combustibles fósiles, obviamente, incendios y también algunos procesos industriales. En cuanto a otros gases, el monóxido de carbono penetra en el sistema respiratorio y también llega incluso al torrente sanguíneo, y el metano favorece la generación de CO2 atmosférico, que es un contaminante que afecta tanto a la salud como a los ecosistemas. Resulta claro entonces que el monitoreo constante de estos contaminantes es necesario para poder identificar las fuentes de emisión, evaluar políticas de mitigación y también poder iniciar alertas tempranas en caso de que se supere algún umbral de manera abrupta, ¿no? En Argentina, por ejemplo, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales utiliza un modelo integrado para poder predecir y mostrar el pronóstico de la calidad del aire, mientras que la autoridad de Cuenca tiene estaciones fijas que cumplen estándares a nivel bajo. Pero bueno, como se puede ver en este mapa, desde la página AQINC, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero es una página en la que se muestran distintas estaciones que miden contaminación ambiental a nivel global. Resulta claro que en Argentina faltan de estas estaciones fijas. Hay grandes áreas en todo el país que no están cubiertas y esto dificulta poder tener planificado que nos dé un panorama general de lo que se situación a nivel del país de contaminación. No solo le pasa a Argentina, en América Latina, comparado a lo que es el nivel mundial, tiene muy pocas estaciones fijas. Es ante este contexto que surgen métodos alternativos. Por ejemplo, los globos aerostáticos, que pueden medir los contaminantes hasta 2 kilómetros de altitud.
pero también tienen algunos problemas. Por ejemplo, que dependen de condiciones meteorológicas favorables. O también que poder y recuperar los equipos y presentan ante estos nuevos problemas, los drones surgen como una solución versátil y accesible. En China, por ejemplo, ya se usan para poder detectar emisiones ilegales y en Grecia se usan para generar modelos tridimensionales de la calidad del aire. Resulta claro entonces que los drones son una herramienta accesible, fácilmente desplegable y adaptable para poder monitorear las condiciones ambientales en países en desarrollo. Bueno, teniendo este panorama en cuenta, en nuestro proyecto nos planteamos tres objetivos principales. El primero es el de diseñar e implementar una unidad de sensor ambiental que incluya sensores para medir gases de efecto invernadero, contaminantes atmosféricos, en particular, también variables meteorológicas. Como segundo objetivo, nos planteamos adaptar a su vez esta unidad de cesado en un entorno comercial, donde también incluimos un montaje físico para adaptar la red a los procesos de y también la alimentación eléctrica para todo el sistema. Y como tercer objetivo, nos planteamos aparte desarrollar una plataforma web donde se pueda ver en más interactivos los sistemas de dron en los juegos. Previo a todo el estudio, nos planteamos unas hipótesis. Una de ellas fue que es posible usar estos sensores como un programa para tomar datos, y también se genera beneficios tanto relacionados a la habilidad meteorológica, etcétera, como con la presencia de gases en el ambiente. Esto es un diseño conceptual de lo que hicimos en el primer circuito que armamos. Regularmente integramos estos sensores, uno que son de la serie de Q, también el BMS 680. Este sensor es uno de los que mide variables meteorológicas como presión, humedad, temperatura. El MQ4 mide particularmente metano, el MQ7 mide monóxido de carbono, el MQ7 mide ozono, también dióxido de nitrógeno, y el MH tradicional se mide dióxido de carbono, que ese es uno de los gases más comunes. En general, nuestro proyecto se dio en 2 etapas, uno que hicimos el año pasado, que nosotros estamos utilizando este año. El año pasado, con este sistema, tomamos mediciones en Valle Norte y en Valle Norte de Santa Capital. El año pasado estábamos trabajando para este dron, que es un Garmin XP1, que es un dron comercial bastante básico, que no está pensado para llegar hasta acá, pero uno que conseguimos gracias a la mayoría de terceros. Este año estamos haciendo un dron nuevo, que es el Garmin XP450, que es un dron que tiene mayor capacidad de carga, también es mucho más estable, y es el que estamos trabajando en este momento. Además del circuito en sí que diseñamos, también tuvimos que hacer diferentes piezas para montarlo. Particularmente fueron 3 piezas. Una de ellas fue para la batería, que usamos una batería en tipo externa que alimentaba el trabajo con 3 voltios. Este es todas las piezas que colocamos en el software, si tenemos que tener esta es la de la batería, esta es la del circuito, y también hay una otra que era para equilibrar el peso hasta del nuevo. Bueno, el Garmin no era muy estable, cuando lo hacemos volar, se iba para un lado de problema, y luego necesitamos una más para eso. Bueno, este es una foto de circuito, el circuito final. Acá está el microprocesador, que es un micro ESP32, que es el encargado de conectar, almacenar y enviar los datos. Estos son los sensores. Y en cuanto al programa, que eso es lo que desarrolla nuestro compañero informático, en el sistema que trabajan actualmente, el SPD recibe datos de los protocolos, el I2C, igual, las distintas analógicas. Estos datos se construyen en una única secuencia con el nombre y la unidad de la unidad. Pero en nuestra versión original, con el Garmin, trabajamos con Bluetooth y los datos se enviaban y se almacenaban como un archivo de texto y nosotros trabajamos con ellos en Excel. Y para la versión actual, lo que se trabajamos con esto, que es también integrar funcionalidades de GPS, y también queremos lograr transmitir la información en vivo. O sea, que el número de datos tiene que estar nuevamente, ¿no? Y bueno, con los usuarios trabajamos con eje o arriba de la serie Q, que fue el que
calcular por más tiempo, necesitaban pegar el efecto de 48 horas aproximadamente. El dióxido de carbono, el H19, solamente necesita unos minutos. También agregamos un módulo de carga para empezar la corriente, para programar la batería de la batería, porque solamente logramos que nos deje volar el dron unos 20 minutos. Y bueno, ya antes de hacer las pruebas para velocidad alta, y probamos el circuito de campo, y bueno, si lo hicimos para la primera lista, sobre todo al principio para algo de equilibrio, y después ya salimos a ver esto, a lo que nos dice. Bueno, registramos con éxito las variables que medía el sensor BMS 680, que eran la temperatura, humedad relativa, la presión atmosférica y también compuestos orgánicos volátiles, VOC. También registramos con éxito las variables que medían el NQ7 y el NQ4, monóxido de carbono y metano. Pero tuvimos problemas con los sensores NHZ19 y el NQ131 porque no nos proporcionaron datos confiables. Así que los resultados que vamos a presentar ahora son demográficos con las otras variables. Para la revisión del circuito este año, estamos mejorando el circuito. Ya estamos en segundo año de ingeniería electrónica, así que sabemos un poco más, estamos agregando divisores de detección. Bueno, el circuito es un poquitito más completo de lo que era en nuestro primer año. Esperamos que con eso podamos completar los datos que tomamos en la primera instancia y finalmente tener datos confiables de dióxido de carbono y ozono. Pero bueno, como adelantó Ana, las mediciones fueron en Parque Norte, Cava y después en Salta Capital. Lo que pudimos observar ciertos gases con la temperatura, bueno, son un poco recomendables. Lo que vamos a necesitar son las concentraciones de gases en dos escalas, en contraste con temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, que son las tres variables ambientales en el BMS. Como se puede ver en los gráficos, no se puede establecer una correlación clara. Vemos que las concentraciones empiezan a aumentar y luego disminuyen, o al revés en el caso de Salta. Así que decimos que no se evidencia ninguna relación clara entre las variables. Para el caso de la humedad relativa, en cambio, vemos que a mayor humedad relativa, las concentraciones de los gases medidos sí parecen aumentar. En el caso de Cava, hubo una disminución al final, pero creemos que eso puede deberse a factores externos. En el caso de Salta, la mayor parte del tiempo fueron aumentados. La corrección es entonces directa en el rango medio. Y bueno, acá están los dos gráficos, Salta y Cava puestos uno encima del otro. Se ve que más o menos la tendencia, aunque los rangos son distintos, la tendencia del aumento parece marcarse en dos. Algo similar pasa al comparar los resultados de las concentraciones de gases con presión atmosférica, solo que en este caso la relación es inversa. A mayor presión detectamos una caída en la concentración de gases. Creemos que esto puede deberse a una mayor cantidad de aire que distribuye mejor la concentración de los gases, pero hay que tomar los datos como para poder tener respuestas claras. De nuevo, como dije al inicio, este análisis es preliminar. Tiene que tomarse considerando que tenemos un número limitado de observaciones y para poder responder a alguna de las, de las hipótesis, tenemos que continuar tomando mediciones, volver a hacer los gráficos, ver si podemos conseguir los datos de dióxido de carbono, que son instantáneos, incluir los nuevos sensores que tenemos que poner en el tiempo de ahí, el 450, que es el Rodron, para que nos deja tener más carga, si está hecho carga de circuito, y recién ahí vamos a poder tener resultados un poco más duros. Nuevamente, gráficos sobre el ciberólogo. Parte del avance para la edición de este año también va a ser el gráfico de mediciones, tener en cuenta registrar, digamos, la ubicación exacta donde se tomaron las mediciones. Creemos que, bueno, si bien la adaptación es más o menos el gráfico de humedad relativa y presión atmosférica, las diferencias en los rangos de medición pueden deberse a factores de la localidad en la que se tomaron las mediciones. Así que por eso es interesante también contrastar esos datos con los niveles de los.
Y bueno, como conclusiones, consideramos que en general logramos diseñar, construir y validar un sistema que de manera digna, con restricciones y presenta ciertas ventajas de certificados a futuros sistemas de monitorear de desafíos, a mover, y además es mucho más económico porque la forma de decisiones son de bastante caros y el dron no cubrirá el gasto marginal que se lo pueden hacer. Y bueno, ya bien, durante este año que tenemos que presentar el proyecto, planeamos terminar de diseñar construir el circuito con nuevos sensores. Uno de los dos de los sensores que estamos implementando proviene de material capturado y otro material capturado con Bueno, y a modo de cierre, quiero aprovechar para agradecer al doctor, el doctor Alejandro Lersi, por acompañarnos en esta nueva parte del proyecto, donde estamos presentando esta conferencia, y también a Florencia Rosaro, a Raúl Marín y Rodrigo Díaz por permitirnos viajar y estar acá presente. Por supuesto, también agradecer a la DECA por permitirnos participar y nada, esperamos poder seguir desarrollando el proyecto también avanzamos en la carrera y poder presentar resultados con relaciones un poco más fuertes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para los chicos? Bueno, pregunta nomás. ¿Qué dijeron que para el resultado pasaron 48 horas de uno de los sensores? Sí, no, MQ, la serie MQ. Después para la implementación también tuvieron que esperar 48 horas, o obviamente para que se estabilicen y recién salen con medir. Sí, cada vez que se va a tomar una nueva serie de datos, estos sensores requieren un precalentamiento de 48 horas. Los otros sensores no son equilibrados. Esta serie en la DataSheets especifica que necesita por lo menos 48 horas, así que es ciertamente una dificultad ahora. O sea, creando medidas y vamos a ver si Por eso también el primer año tenemos un rango tan limitado de observaciones. Mucho tiempo también, pero... Y después la otra, por ejemplo, que ustedes ya sobre el final en correlación. A la zona que fueron ahí, ¿tuvieron en cuenta para la cantidad de vehículos o fábricas cercas o algo de eso? Porque creo que no es una cuestión de oportunidad. Sí. Digamos, puede que es un poco más o menos la cantidad que yo veo más o menos también hay otro factor por algo me dice la polución. Sí, en el paper nosotros intentamos aplicar las correlaciones que observamos en los tres pasos: temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, explicando un poco las características de las zonas agroambientales, pero tomamos en Excel, donde se había mucha más vegetación, y en Cava con todos los vehículos que había en la zona. Pero fue simplemente nombrarlo a modo de cierre en el primer trabajo. Para la segunda edición lo que queremos hacer es contrastar todas las mediciones con la ubicación exacta, que las vamos a observar, y también con un indicador de las mediciones, cosa de al momento de explicar lo que tenemos por resultados, poder tener una respuesta un poco más clara de por qué nos dio lo que nos dio. O sea, en el primer trabajo sí lo consideramos, pero por encima. Y en el segundo trabajo, cuando tenemos realmente la ubicación exacta, esperamos poder presentar un poco más formal. ¿Tienen idea del costo del equipo? Bueno, el primer año la universidad nos dio 150.000 pesos. Al final nos excedimos un poco, creo que terminamos gastando unos 200.000 solo en sensores. Y este año vamos gastando otros 150.000 en sensores nuevos. Así que En el caso de Trump, es para que no se la organizar más o menos usando, pero puede ser un costo. O sea, lo que nosotros consideramos en general es que al poder comprar una vez para usarlo para expandir las actividades, porque el profesor se compensa con eso. La verdad, exactamente cuando ese trabajo. sí, 600.000, no. Por la próxima. gracias. Sí. En el caso de configurado, que es muy difícil de demostrar de normas. Si no pretende poner un sensor y decir tienen previsto algo respecto. La opción fija requieren instalarla en cierto tiempo, Sí. tienen una rutina. Sí, en la página esta que mostramos, el AQI-NC,
tienen algunas especificaciones como están las estaciones de televisión fija. Así que pensamos tener eso en cuenta cuando sí, este año todavía no empezamos a medir, así que esa parte todavía no la tenemos clara, pero estamos buscando información y la principal fuente es la de A15. Yo te una pregunta respecto a eso. Entiendo que las variables atmosféricas no deberían ser modificadas por el viento del dron, pero las particuladas no sé cómo van a hacer para medir. Sí, para mí no tiene el ahorro porque no va a tener ninguna partícula del dron. Así que ahí quizás sí puedan hacer como el globo, de tenerlo mucho menos abajo al sensor, y el dron en una zona de estudiar cuánto que el flujo de aire del dron no modifique el dron. Estamos haciendo un sensor que se llama batería, y la batería que funciona mes, y de repente, eso es lo que estamos haciendo en la baja, así que realmente como armar no hay fotos del informe, porque como digo, este año estamos todavía en fase de prueba, pero para el F450 lo que se puede hacer es poner cosas tipo piladas en la parte de arriba. Estamos diseñando un ramo puro en SolidWorks, entonces la idea sería hacerla quizás lo suficientemente alta como para poder colocar el sensor de partículas arriba y que el viento no moleste tanto. El problema de ponerlo abajo es después cómo hacer que el dron aterrice. Eso fue algo que también nos costó. Pero lo vas a frenar a esos metros y lo desconectas. Sistema de control. Queda pendiente para el análisis de este año. Hay que presentar en la próxima década cómo van a en particular, porque acá un poco la... Bueno, muchísimas gracias. Bruno, Sí, ¿qué tal? ¿cómo Bueno, estás? ¿cómo estás, Gabriel? Entonces, comparto la pantalla. Sí, por favor. A ver, espera. A ver, pantalla completa. Compartí. Presentación. Esto lo ocultamos. Así lo ven, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, avanzamos. Bueno, Bueno, la sala es tuya. sí, decime. No, la sala es tuya, por favor, podés comenzar. Muy bien. Bueno, el trabajo se llama implementación de un RCP, para los que no conocen las siglas es Rapid Control Prototyping, para identificar plantas y sintonizar automáticamente controladores utilizando un método que se llama método relé asimétrico, que no es un método muy popular porque, bueno, digamos, es un método que han salido papers desarrollados hace un tiempo, es un método relativamente nuevo. Bueno, ¿qué temas vamos a desarrollar en la presentación? Vamos a hablar de los tipos de simulaciones, el estado del arte, el estudio del método relé asimétrico. Vamos a analizar el modelo FOT, la implementación de simulaciones offline primero para la validación del método. Vamos a realizar un banco de ensayos para la ejecución de simulaciones del tipo RCP que vamos a proceder a explicar qué son. Y vamos a realizar una ejecución de simulaciones RCP y la conclusión final, recomendaciones futuras. Bueno, primero, para los que no están tan al tanto, las simulaciones podemos dividirlas en dos grandes grupos. Las simulaciones offline son aquellas que resuelven, digamos, ecuaciones, pero que básicamente el tiempo en la cual lo van a resolver, ese poder de cálculo, va a tener que ver con el poderío de cálculo de la computadora con la cual yo lo estoy ejecutando, ¿no? Y la complejidad de las ecuaciones. Entonces, pudiera tener, qué sé yo, simulaciones que sean de 10 segundos, pero que tarden, no sé, 40 segundos en ejecutarse. En cambio, en la simulación online o la simulación real time, entonces también, obviamente, resuelve las ecuaciones de un modelo de ecuaciones diferenciales, pero esto lo hace en tiempo real. ¿Qué significa en tiempo real? Bueno, lo que dice acá, el sistema tiene que reaccionar ante los eventos de manera predecible, bajo las condiciones operativas posibles, y capaz de completar los cálculos dentro de un tiempo de respuesta garantizado. Ahora, los datos se procesan a una velocidad adecuada, tal que genere las respuestas requeridas para el correcto funcionamiento de la aplicación. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, se va a ejecutar tan rápido como se pueda.
haber procesos en donde, por ejemplo, si la ejecución en tiempo real es lenta, pero el proceso es lento, no hay problema, puede funcionar perfectamente. Bueno, entonces, ¿la idea cuál es en hacer una simulación en tiempo real? Bueno, nosotros siempre queremos reproducir la complejidad de un sistema, pero lo vamos a hacer ahora en tiempo real. Con lo cual, vamos a tener las ventajas de que el sistema reacciona en esos mismos instantes donde estamos interactuando, pero además tenemos todas las ventajas que implican por parte de una simulación: flexibilidad, una, una rápida puesta en práctica, fácil depuración, cobertura en las pruebas. Obviamente, un tema económico también, porque no es lo mismo hacer depuraciones en una simulación que cuando uno está trabajando con un hardware real. Entonces aparecen 3 clasificaciones de simulaciones. Son simulaciones Rapid Control Prototyping, y todo tiene que ver con qué es real, qué es planta real, o sea, qué es sistema real, perdón, y qué es lo que estamos simulando, ¿no? Por ejemplo, en un Rapid Control Prototyping decimos que la planta existe, es real, y sin embargo el controlador es físico virtual corriendo en un controlador real time. También está lo que llamamos simulaciones hardware in the loop, que es la inversa. En esa, digamos, lo que tenemos es que el controlador es un controlador real, mientras que lo que estamos simulando en una simulación real time es la planta. Después también hay otros tipos de simulación, hay muchas, ¿no? Model in the loop, existen muchas. Otra interesante es la software in the loop, en donde combinamos las dos técnicas de Rapid Control Prototyping y hardware in the loop, y entonces, bueno, podemos tener, digamos, un simulador potente que nos permita en tiempo real correr tanto planta como controlador. Bueno, esto del Rapid Control Prototyping y del Hardware in the Loop es parte de algo que se llama diseño basado, digamos, en B, con verificación y validación continua, en donde fíjense que se parte de unos requerimientos y en algún momento pasamos por una etapa de Rapid Control Prototyping que nos permite, con nuestra planta real, ensayar un modelo que querramos en tiempo real de un controlador, armamos un prototipo y después ese prototipo puede ser sometido bajo una simulación hardware in the loop. Existen muchas empresas que validan su tecnología de esta manera. Bien, en MATLAB en tiempo real podemos hacer básicamente 2 cosas. Digo MATLAB porque es el caso del software que utilicé, pero hay otros software también que pueden trabajar en tiempo real. Pero, por ejemplo, un ejemplo sería, nosotros pudiéramos tener a un modelo en tiempo real corriendo en MATLAB, utilizar, por ejemplo, vía un cable USB, una placa de adquisición de datos, que, bueno, por ejemplo, acá puede ser cualquiera, puede ser un Arduino, por ejemplo, una placa de bajo costo, y hacemos adquisición de datos. Pero también lo que podemos hacer es hacer que nuestro modelo en tiempo real lo descargamos a lo que se llama un target. El target tiene que tener sí o sí un micro en donde se aloje ese programa. Entonces nosotros compilamos el algoritmo que hemos desarrollado en MATLAB Simulink, lo ejecutamos en el target y, por ejemplo, ese target puede después ser parte, digamos, de un sistema, por ejemplo, como el Arduino. Bueno, ¿cómo es el tema de la generación de código? Esto básicamente hace un poco de foco porque MATLAB tiene, bueno, antiguamente MATLAB para lo que era simulaciones real time tenía lo que llamaba Real Time Workshop. Con el tiempo fue cambiando y hoy día tenemos lo que se llama el MATLAB Coder, el Simulink Coder y el Embedded Coder. Bueno, cada uno tiene sus ventajas. Lo que pasa es que, bueno, uno exclusivamente para algoritmos de MATLAB, con el Simulink Coder, entonces nosotros podemos, por ejemplo, podemos ejecutar algoritmos desarrollados en modelos de Simulink, por ejemplo, o Stateflow. Y tiene algo que está muy bueno, que se llama, es el Simulink en modo externo, en donde nosotros podemos utilizar el Simulink como una especie de HMI,
en donde visualizamos datos y podemos también enviar datos hacia el algoritmo que está corriendo digamos, en el target que decidamos. Ojo que el target puede ser un target externo o puede hasta elegir el mismo target como target el propio procesador de la computadora. Bueno, y después tenemos la herramienta para embeber código, que esa ya es cuando nos permite, es abarcativa, el embedded coder comprende todas las otras funcionalidades y me permite, por ejemplo, embeber código en una placa como en un Python, en un Raspberry, sin problema, en un Python, en un Arduino. Bueno, acá, por ejemplo, estaría como por ejemplo, pudiéramos hacer con el embedded real time. Entonces nosotros armamos un algoritmo en Simulink, digamos, lo vinculamos con bloques de entrada-salida. Entonces se genera código C, se compila y se descarga, por ejemplo, en un determinado target. Bueno, entonces podemos, por ejemplo, descargar, como dijimos, en el target. También podemos utilizar el Simulink en modo externo y podemos monitorear variables y ajustar en tiempo real parámetros. Antiguamente, el método conocido era el método del relé simétrico. En el método del relé simétrico, el ensayo básicamente era que nosotros teníamos un proceso, ese proceso lo hacíamos oscilar a través de la aplicación de lo que se llamaba, o mucha bibliografía lo llamaba como relé, que es esto que está acá. Entonces tenían ensayos de este estilo, ¿sí? Era un experimento típico. A raíz de este experimento, después uno tenía acá la aplicación del PID. Ese PID normalmente se lo sintonizaba con método de single Nichols. En realidad aparecía mucho en la bibliografía como método de single Nichols extendido, porque era un método de single Nichols para el método del relé. Y bueno, y en esto consistía el ensayo. Y esto realmente se usó mucho como método de autosintonía de los controladores comerciales. Es un método simple y bueno, realmente para una sintonización simple puede funcionar muy bien. Bueno, sin embargo, tiene problemas, ¿no? O sea, este método propone respuestas a lazos cerrados sumo-amortiguadas y valores bajos de margen de fase. Y bueno, y que solo permite obtener un punto de la respuesta en frecuencia, por lo que no tiene en cuenta las imprecisiones del modelo de la planta en otros valores y esto puede llevar inestabilidad. Aparte sabemos que no es bueno trabajar o tener valores de margen de fase bajos. Bueno, en el método relé asimétrico también es un relé, solo que los niveles superior e inferior son distintos. Entonces se propone un ensayo y aparecen respuestas, pero con un determinado desnivel. Esa simetría en realidad se la da el usuario, o sea, esto va a ser algo que va a ser decidido por el usuario. Y esto también tiene que ver con que, bueno, a cierta asimetría, a partir de cierta asimetría, las estimaciones son mejores. A diferencia del otro método, el método del relé simétrico, uno hacía el ensayo, proponía un ajuste de un PID para el single Nichols extendido, entonces simplemente uno iba y estaba sí o sí limitado a sintonizarlo de esa manera. Sin embargo, en este método, el relé asimétrico, lo que se hace es hacer una identificación. Él con este método identifica a la planta, sea de la forma que sea, la aproxima a una planta FOT. Y después uno, el PID, lo puede sintonizar con el método que más le guste. Entonces uno hace esta sintonía. Con esto, bueno, digamos, posibles modelos, bueno, son todos estos. En este trabajo nosotros vamos a enfocarnos en modelos FOT, pero el método se aplica a otros tipos de plantas. La planta no tiene por qué ser FOT. Puede ser FOT pura o puede ser una planta que después se obtiene una aproximación de la FOT. Y entonces después el PID lo ajusta con el método que se le ocurra, ¿no? Al que le gusta. Una vez que uno tiene una planta estimada, entonces, ¿cómo sería, digamos, el método? Bueno, iniciamos, y entonces definimos una máxima excursión que vamos a querer en la salida del ensayo.
tenemos una etapa en donde medimos el ruido. Con el ruido ajustamos la histéresis del relé. Después hacemos un primer ajuste, digamos, inicial, digamos, una simetría que nosotros consideremos inicial, pero después, durante el ensayo, puede o no reajustarse para obtener una mejor estimación. Hacemos los ensayos, entonces dice, bueno, para esa planta que fue ensayada, se obtienen, por ejemplo, estos valores de estimación. Y acá, por ejemplo, ajustando por el método IMC, obtenemos proponemos estas ganancias. Bueno, y después aplicamos el control PID, pero básicamente esta es la secuencia. Entonces, esto es lo que es un modelo FOT. En los modelos FOT aparece, digamos, algo que nosotros definimos como retardo de tiempo normalizado, y según la relación que haya entre la constante de tiempo y el delay, podemos, digamos, clasificarlo en un FOT con lag dominante, delay dominante, o balanceado cuando el tiempo digamos, el tiempo del retardo es igual 0,5. Bueno, primero para validar el método utilizamos simulaciones offline. Hemos hecho muchas simulaciones variando la asimetría. Entonces ahí se han obtenido estimaciones de los parámetros de K, de L, del retardo, de T, que es la constante de tiempo, y bueno, y después una estimación también del tau que sale en consecuencia por la estimación de los otros dos. Entonces después superponemos el modelo estimado con el modelo real, y después ajustamos el PID. En consecuencia, en el caso de IMC, podemos jugar con distintos valores de beta, tomando distintos criterios para considerar el beta que querramos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de resultados obtenidos con distintos errores porcentuales sobre los sistemas reales y los sistemas estimados. Después acá se puede ver cómo, digamos, cómo fueron cambiando las asimetrías, se definió una histéresis. Estos parámetros, bueno, T-on, T-off, NURRO, los van a ver en el paper. Bueno, acá tenemos lo mismo con el PID. Ahora, ¿qué pasa si la planta no es FOT pura? Porque puede pasar. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos para comparar la calidad de la estimación, podemos hacer dos aproximaciones. Podemos tomar, por ejemplo, un FOT calculado por curva de reacción, o podemos hacer uno, por ejemplo, por la regla de la primera mitad de Skogestad. Entonces comparamos el FOT estimado contra los FOT aproximados por Skogestad o por curva de reacción. Eso en el trabajo, bueno, lo pongo en el paper, y después el paper hace referencia a la tesis, y en la tesis está más desarrollado eso. Bueno, ¿cómo hicimos? Bueno, lo que hicimos acá fue lo siguiente. Dijimos, vamos a poner, para hacer el Rapid Control Prototyping, lo que hicimos fue un modelo. El modelo se hizo en Simulink, en tiempo real, y una placa Arduino, la utilizamos como interfaz de entradas-salidas. Esas entradas y salidas, que son analógicas, se interfacean con otra planta Arduino, con otra placa Arduino, pero esa otra placa Arduino, esta que está acá, la segunda, ahí tiene embebido modelos de planta. O sea, nosotros lo que hicimos fue ensayar 6 modelos de planta. 3 que no son, digamos, 3 que son, no necesariamente son FOT, y 3 que son puramente FOT, con, digamos, lag dominante, delay dominante o balanceada. Entonces, es como que esto nos permitió, esa segunda placa, tener una planta variable, una planta a la cual yo pudiera darle distintos modelos. Bueno, se armó un banco de ensayo, entonces podemos seleccionar la planta, ponerle ruido, ver qué planta quedó seleccionada. Esta es una vista inferior.
y la vista frontal. Bueno, ahora pasando un poco a la descripción, esto es lo que tenemos en el Arduino que representaría a la planta y que tiene el código embebido. Entonces acá, bueno, tenemos la transformación de las entradas a la planta, porque hay un detalle. Las acciones de control pueden ser positivas o negativas, pero sin embargo nuestra placa Arduino tiene solamente la posibilidad de tener valores entre 0 y 3,3 voltios positivos, con lo cual había que hacer una adaptación. Lo mismo para la salida. Bueno, acá tenemos la selección del tipo de planta. Y acá tenemos cargados los modelos digitales de las 6 plantas. Esto que está acá lo hicimos porque en alguna de las plantas lo que pasaba era que, digamos, los niveles eran muy chiquititos y entonces, como esto era una implementación de hardware y el hardware tenía algunos temas con ruido, e incluso ruido también en la conversión analógica digital, entonces lo que hicimos fue darle mayor ganancia como para tener una mayor relación señal-ruido. Bueno, acá le ponemos ruidito a propósito también para someter, para que no dé tan, para hacerlo más realista, ¿no? Bueno, acá tenemos la selección de las plantas, estas son las plantas que nosotros íbamos seleccionando en los ensayos. Estas son entonces todas FOD puras, acá ya no. Estas plantas que yo seleccioné como las no FOD son plantas que están propuestas en los papers del autor, ¿no? Bueno, esto es el algoritmo que está desarrollado, corriéndose en la PC, ¿sí? Entonces, bueno, acá leemos lo que viene de la planta. Acá aplicamos un pequeño filtro para suavizar un poco la medición. Esto ya es parte del algoritmo de identificación, o sea, nosotros cuando el switch lo ponemos hacia abajo, entonces estos bloquecitos son los que son parte del algoritmo de identificación. Esta es la salida, la acción de control. Y acá tenemos el PID discreto que está, se va a sintonizar en función a la identificación realizada. Bueno, y esto es un ejemplo, entonces, de una simulación, por ejemplo, de un sistema no balanceado que no requirió autoajuste. Entonces, tenemos una primera etapa de ruido. En esa etapa, con ese ruido, ajustamos el H del relé. Ahí lo primero que hacemos es proponemos una simetría y esa simetría después no hace falta, o sea, por los valores que nosotros requerimos, digamos, de excursión de señal, no hizo falta autoajustarlos. Sin embargo, después, en otro, sí, digamos, hemos sido un poco más estrictos y requirió, por ejemplo, el autoajuste. Esto se hace todo en forma dinámica. Acá se ve cómo se autoajustaron. El H también se autoajusta, me olvidé de mencionar. Se autoajusta el H y se autoajustan los dos niveles del relé. Acá tenemos un ejemplo, digamos, de una estimación. Y acá ya hicimos la sintonización y sometimos a un PID primero sin perturbación, después con perturbación. Y vamos a las conclusiones. Bueno, el primer tema de acá que podemos concluir, o sea, lo que se detectó, lo que sabemos que pasa muchas veces, es que muchas veces los procesos tienen lazos que cumplen la función, digamos, controlan, pero no están del todo bien sintonizados, ¿sí? Entonces, esto puede generar, por ejemplo, pérdidas económicas, el no tener un lazo bien sintonizado. Entonces, hay una tendencia general a que los sistemas, por un lado, tengan una autosintonía, una sintonía automática, con lo cual para mí es un tema súper interesante trabajar con algoritmos de autosintonía. Pero sumado a todo esto, particularmente creo que sería muy positivo también tener, por ejemplo, ya sea a nivel educativo, también ya sea, incluso hay empresas que también
pudieran estar interesadas, o sea, tener la posibilidad de armar un banco didáctico que sirva también de entrenamiento para la gente que, digamos, que trabaja en el área de control y es la encargada justamente de esa sintonía, sin tener que, digamos, estar lidiando con la planta real, que todos los que trabajamos alguna vez en planta sabemos que es un problema, ¿no? Estar haciendo pruebas con la planta funcionando. Bueno, después, en general, un banco de ensayos, digamos, puede resultar costoso. O sea, yo, digamos, tuve que utilizar una placa, usé una placa, por ejemplo, Arduino, para justamente mostrar que esto puede realizarse con hardware económico. Obviamente, años atrás he trabajado, he tenido la posibilidad en la UBA de trabajar con una placa D-Space, pero también soy consciente de que son equipamientos muy caros, las placas también National son caras. Bueno, la idea también era simplemente mostrar que con un MATLAB y con un hardware, digamos, económico, uno puede hacer algún ensayo, ensayos interesantes. Em, bueno, em, acá, por otro lado, digamos, sabemos que el método relé tuvo cierta aceptación en la industria, el método relé clásico. Ahora, lo interesante de esto es que este método relé asimétrico, que también no requiere conocer el proceso. O sea, yo pudiera tener una idea aproximada de que decir, bueno, esto se comporta de esta manera, pero sin tener la precisión de exactamente todos los parámetros, bueno, pudiera simplemente dando un nivel de asimetría y dando excursiones máxima y mínima, el algoritmo se encargaría de hacer la identificación y después el autoajuste del PID. Bueno, después, obviamente, los resultados con las simulaciones offline fueron mejores, con mayor precisión, incluso menores al 5%. Claro, ¿por qué? Porque justamente no aparecían, o sea, había un ruido que yo le agregaba por software, pero no tenía imprecisiones de ruido que teníamos, digamos, en el hardware o mismo el propio ruido que introducía el banco. Porque, bueno, porque el Arduino tampoco sus conversores analógicos y digitales son tan buenos. Eso hizo que hubiera un mayor error, digamos, en cuanto a las estimaciones, pero también fueron bastante aceptables. Incluso si van al paper y después de ahí al trabajo, a la referencia, a la tesis, que me la pueden solicitar y yo se las puedo pasar sin problema, están todos los casos súper mostrados y ahí pueden ver efectivamente que empeora un poco más la precisión. Y por otro lado, obviamente que no son tan buenas o tan lindas las precisiones cuando se tiene un sistema, cuando el sistema no es FOD puro. Pero está todo dentro de los valores que nosotros hemos considerado aceptables. Bueno, recomendaciones futuras: se puede optimizar el algoritmo de los 6 procesos, mejorar la calidad de las señales analógicas recibidas y enviadas, por ejemplo, con placas de mejor calidad, un poco más costosas. También se puede adaptar el banco de ensayos, por ejemplo, para ejecuciones de simulaciones Hill. Y si les pasan la presentación PowerPoint, bueno, en la tesis también está, hay 2 links, que hay videos de YouTube donde tengo cargado los ensayos, donde los pueden ver, un ejemplo de ensayo, digamos, cómo hizo la identificación y después cómo hizo el control. Bueno, muchas gracias y quedo abierto a las consultas. Muy bien, muchas gracias Marcelo por la presentación. Estamos por el jugados con el tiempo, así que si hay consultas te van a contactar, van a tener tu presentación y tu correo electrónico para contactarte. Sí, no hay problema. Puedo pasarle la presentación sin problema y la tesis a aquel que quiera profundizar más. Excelente. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias. Marina, ¿puedes compartir tu pantalla?
Buenas tardes, sí, ahí comparto. Ahí se ve perfecto. Bueno, la sala es tuya, puedes comenzar con la presentación. Buenas tardes. A continuación voy a presentar lo que respecta a un proyecto de fin de carrera para la carrera de Ingeniería Electromecánica, donde el título es La innovación tecnológica para el transporte de hoja verde desarrolla un sistema móvil de remoción en el proceso de yerba mate. Los autores son Andrés Gregorchuk, Miquea Betancourt, el ingeniero Mario Oliveira, Sebastián Benítez y Felipe Hernández García, y quien les habla, Aquino Marina. En la actualidad, todavía Misiones se caracteriza por la actividad económica primaria, básicamente es la producción de yerba mate y té. Y una de las problemáticas que enfrenta todavía la industria yerbatera es el sector de la recepción de la yerba mate, que aún dependen de mini cargadoras y en algunos secaderos actualmente todavía ingresan los vehículos externos, que eso afecta a la calidad de la yerba, ya que la yerba en el sector de planchada se puede ver expuesto a barro por el ingreso de vehículos externos. Además, el producto de combustión, al usar mini cargadora, también los vehículos externos pueden contaminar la calidad de la yerba mate y también pueden pisar o afectando así la hoja verde. También tenemos que considerar que la yerba mate es un producto alimenticio. Entonces las exigencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, han aumentado, ya que existen normativas donde hay que cumplir ciertos requerimientos para estar dentro de la categoría de productos alimenticios. Es por eso que surge la necesidad de buscar una alternativa que elimine tanto el uso de mini cargadoras y el ingreso de vehículos externos en el sector de la planchada. Cuando hablamos de mini cargadora, estamos hablando de este tipo de máquinas donde la función de estas máquinas es transportar la materia que la yerba mate que se ingresa al secadero, que es el sector de recepción, desde la recepción, que es el área que le denominan comúnmente planchada, hasta lo que es la línea sapecado. Tiene dos funciones principales en este sector que hay que hacer. Uno es la del transporte de la hoja verde desde la recepción hasta la planchada, y otro es la remover dentro de cada periodo de tiempo, 45, media hora, la remoción de las hojas verdes para evitar la oxidación del mismo producto y afectar la inocuidad del producto final. Bueno. Cuando estamos hablando de lo que es automatización, primero se hizo una investigación de lo que hay en distintas industrias, como otros cultivos, como se tomó referencia el té y el café, ya han cambiado un poco lo que es el mecanizado o el tratado de lo que es el proceso de producción de estos productos. Entonces, se buscó o se analizó si alguna de las alternativas que existen en el proceso productivo de estos cultivos se pueden llegar a adaptar a lo que es el proceso tecnológico de la yerba mate. Porque todavía lo que es yerba mate sigue usando técnicas más antiguas como métodos manuales y otras cosas. Uno de las principales problemas que nos encontramos a la hora de investigar es
que tenemos que tener en cuenta que la yerba mate es un producto regional. Básicamente, esto nos quiere decir que se cultivan en Argentina, parte de Brasil y parte de Paraguay. Entonces, al analizar lo que es las tecnologías del primer mundo, todavía no llega a este sector. Bueno, para entrar en contexto, básicamente el proceso productivo de la yerba mate incluye lo que se realiza en el secadero, es la recepción, que se realiza en el sector de la planchada, luego pasa al sapecado, secado, canchado, estacionamiento y molienda. En el sector de planchada es un sector clave para garantizar la calidad del producto. ¿Por qué? Porque en este sector es lo que necesitamos remover cada tanto, durante cierto tiempo, remover la hierba para evitar la oxidación, y también es importante evitar la contaminación, ya sea de producto de la contaminación y otros factores. En cuanto a la metodología, se dice que es un estudio exploratorio y descriptivo basado en la observación directa, y se realizaron entrevistas a los trabajadores y dueños de los secaderos. Y después, luego de esas entrevistas y los datos, se evaluaron 3 alternativas de diseño mediante criterios técnicos, económicos, y se realizaron simulaciones estructurales en SolidWorks. Bueno, la alternativa 1 se tomó como referencia lo que actualmente se está implementando en la industria del té, que son una serie de módulos que con cintas transportadoras y ventiladores y tiros forzados. Las ventajas de esta alternativa es la eficiencia operativa y el control de la temperatura y la humedad. Pero luego tenemos una serie de desventajas, que es porque todavía no se implementó en la industria del té: el alto costo de implementación, mantenimiento y mayor consumo energético. La diferencia entre el producto o el proceso productivo del té y la yerba mate, la diferencia en particular es el volumen. El té se caracteriza por ser solo las hojitas, lo que forma parte del proceso productivo, y la yerba mate ya son pequeños gajitos, y eso conlleva a un mayor volumen a la hora del proceso productivo. Entonces, vamos a demandar muchos sistemas, módulos con cintas transportadores y ventiladores. Entonces, ahí representa una desventaja. Esta alternativa sería, como se puede observar en la imagen, serían módulos, según el secadero que fuimos a analizar, y el diseño fue pensado en esa planchada, serían 3 módulos con estas dimensiones: 40 metros largo, 10 de ancho. Se busca que sea de este tipo de sección variable para facilitar la recepción de la hoja verde, y además así disminuir el ancho de la cinta transportadora, que es lo que hace que esta alternativa sea de un costo elevado. Las cintas serían de tipo malla, y acá tendrían una serie de ventiladores de tiro forzado que facilitarían la circulación del aire para evitar así la oxidación del producto. En las planchadas que analizamos se deberían implementar 3 módulos de este tipo con las mismas dimensiones. La segunda alternativa son módulos con cintas, pero eliminaríamos lo que correspondería a los ventiladores de tiro forzado. La ventaja de este sistema es un manejo homogéneo del material, menor riesgo de compactación y menor costo que la alternativa 1. La desventaja es la complejidad mecánica y el mantenimiento. Un costo estimado.
En este caso, disminuiría el costo porque se optarían por unas bandas para la industria alimentaria que serían más de menor costo que las mallas que se implementan en la industria del té. Y esto sería, y eliminaríamos los ventiladores de tiro forzado, cambiándolos por este tipo de removedores que se encontrarían distribuidos en distintos puntos de lo que es el módulo. Las dimensiones se mantendrían las mismas. Bueno. Y la tercera alternativa es un removedor móvil que contaría con un caracol más unos rastrillos en rieles. La ventaja de esta surgió de un planteamiento analizando el sector de la planchada y viendo de utilizar básicamente lo que ya contamos de la estructura, digamos, de las instalaciones que cuenta el secadero, perdón. La ventaja es más económica, sencilla, adaptable a la infraestructura, bajo consumo energético y menor mantenimiento. La desventaja es la eficiencia operativa es menor frente a las otras alternativas. Esta alternativa contará con una estructura metálica. La idea de esta alternativa es utilizar la superficie del piso, digamos. Entonces, esta estructura va a desplazarse sobre unos rieles que cuando solo se necesita remover la hierba, los rastrillos no cumplirían ninguna función, solo se encargaría de remover para evitar la oxidación, se desplazaría sobre unas líneas rectas sobre los rieles. Y en caso de necesitar alimentar lo que sería la línea del sapecado, se implementarían los rastrillos el rastrillo cumpliría la función de trasladar la hierba, transportar hasta la línea del sapecado. Bueno. En función de los tres análisis, se optó por hacer una evaluación técnica de la tercera alternativa propuesta. Se realizaron simulaciones en el software SolidWorks, donde se analizaron las tensiones y donde se obtuvieron que todas las tensiones son menores al límite elástico del material. Desplazamientos aceptables y el diseño de la estructura es seguro y confiable, según las simulaciones. Acá se puede ver que las tensiones son más bajas del límite elástico del material y la deformación máxima es de 21,4 milímetros. Resultados comparativos. La alternativa 3 mostró menor costo de implementación, bajo consumo energético, fácil instalación y mantenimiento. Las simulaciones confirman la seguridad estructural y la viabilidad técnica. Una vez implementados la alternativa, este sería cómo quedaría ubicado ya con la implementación in situ, digamos. Se contaría, este sería el sector de planchada, contaría con 3 módulos con la estructura de los removedores móviles, donde las hierbas se descargarían en estos sectores y se desplazarían, y en este sector estaría lo que sería la línea del sapecado. Cuanto a la evaluación técnica comparativa, la alternativa 1 y 2 tienen las mismas características. En cuanto a la eficiencia, la instalación, porque se hizo una evaluación técnica dándole una escala del 1 al 5, los valores numéricos, y luego se evaluaron, se compararon acá cuál es la más conveniente, y el mantenimiento, la 1 y 3 tienen mayor mantenimiento. Luego se realizó una evaluación económica
donde la alternativa 3 presenta menor requerimientos operativos. También se estima un ahorro energético y que el mantenimiento anual entre lo que es la alternativa 3 versus lo que es la mini cargadora es mucho menor. Bueno, en cuanto a proyecciones futuras, la construcción del prototipo, la validación en el campo real, la integración con sensores y PLC, para ir hacia el camino de la automatización progresiva de la industria. Como conclusiones, podemos decir que el removedor móvil es una solución innovadora y eficiente para la tapa, para el sector de planchada, optimiza la logística interna, reduce la intervención manual y los costos operativos. Se recomienda la construcción del prototipo para validar los resultados. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Mariana, por su presentación. ¿Alguna pregunta?